Eliseo, ¿cómo te va? Arquitecto. ¿Cómo estás? anda? Gusto de verte. ¿Qué tal esas vacaciones? Bien, al pelo. ¿Todo bien? ¿Descansaste Con ganas. bien? ¿Todo? Claro, con ganas de seguir. Bueno, me alegro, che. ¿Y qué? ¿Me hiciste el trabajo que te Sí. encargué? Sí. A ver, ¿cómo es? Ahí péguele una mirada. Esto, a ver, vos hiciste una curva A acá, ver. una caída, mira. Pero yo te dije que quería una cosa recta, así no. Yo quiero algo recto, mira lo que nos ahorramos de caño acá, si hacemos una cosa recta. Y vos me hiciste un tobogán, hermano, que, no sé, mira, pusiste toda chiquita ahí como un tobogán. Y esto otro, a ver, también otra curva. Yo preferiría recto, amigo. Mira lo que nos ahorramos. Una cosa recta y no tanta curva. La verdad que eso es lo que necesito, algo que sea recto. A ver si te pones las pilas y me lo haces. Yo sé que vos haces bien las cosas y que lo vas a sacar bien. ¿Te parece? Sí, vamos a intentar. Bueno, ¿para cuándo crees que me lo tendrás? Esta semana. ¿Esta semana? Sí. Bueno, espero entonces y te doy un golpe de teléfono Bueno, dale. y vos me avisás. ¿De acuerdo? Pero- Bueno, Liceo, Bien, arquitecto. me alegro de verte. Listo. Chao, hasta luego. Chao. ¿Cómo puedo estar tan solo? Adiós, señor Azul. ¿Y a esta qué le pasa? ¿Qué está haciendo una broma? ¿Qué le pasa? Hola. 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 Mirta, ¿pero qué no me ves? ¿No me ves? Sí, sí te veo, ¿por qué? ¿Pero qué no me ves que estoy azul? ¡Ay, ¡Mírame! sí! ¡Azul! Pero hace mucho que estás azul. No, espera. Hoy estás azul más oscuro. ¿Qué te ha pasado algo en la calle? ¿Pero cómo? ¡Hija! ¡Hija! ¡Sacate eso del oído! ¡Sacate! Hija, ¿vos me ves azul? Sí, papá, pero estás azul hace un montón de tiempo. ¿Cómo así? Hola. Hola, Eduardo. Sí. Escuchame una cosa. ¿Vos me ves azul? ¡Azul! Ya sé que hace tiempo que no nos vemos. Bueno, Hola. Hola tú. ¿Pero qué le pasa? O sea que yo circulo por la vida como un pitufo y a nadie le importa nada. ¿Qué soy yo? ¿Un dibujo animado? ¿Qué? Mira, si tendría que decirte quién sos, te diría que sos el unicornio azul. Pero ¿sabes por qué no te digo? Por el tema del cuerno. Pero yo te quiero igual, de todos colores, azul, verde, amarillo, no importa. Ah, no. Yo me voy al médico ya. Ya me voy al médico. Pará, vení, Eliseo, vení.
Espere. Sí. Bueno, ¿el doctor Paz está? El doctor Paz. Sí, Sí. está. Bueno, ¿Cómo es su nombre? Eliseo González. Necesito que me atienda. Ahora. Sí, ya lo va a atender. Después que atienda todo eso que está ahí, siéntese y espere. Oiga, espere. No. Oiga, si es urgente lo mío, dígale que ahora necesito que Yo me le vea. digo, pero tiene que esperar el turno. Espere, mire, ¿qué no me ve? Sí, ¿qué le veo? Azul, estoy azul, ¿qué no me ve? Está azul, Bueno, sí, dígale. sí, azul. Que me Bueno. atienda ahora. Problema, la cara. Bueno, yo le digo, espere. No se olvide, no. No, por acordar. favor, siéntese y espere a los demás. Oiga, dígale que me atienda, que es urgente, ahora, ya. Buenas tardes, señor. Bueno, Soy el doctor Paz. ¿Qué le anda pasando? es que... Tome asiento, por No, favor. está bien, gracias, doctor. Tome asiento. Tranquilo, que no... ¿No me ve? Pero, ¿qué tengo qué le está pasando? Mejor si me lo dice. Pero, míreme, si es evidente. ¿No me ve? Mire. ¿Eh? Bueno, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es un test psicológico? Que yo tengo que entrar aceptando que me llamo Eliseo, que estoy de color azul. No, señor. ¿Por qué no me dice mejor qué es lo que le pasa? Pero mire, ¿qué me estás jodiendo? ¿Usted me está jodiendo? ¿Eh? Usted me está tomando el pelo. ¿Pero por qué le tomaré el pelo, señor? Escúcheme, si yo cuando entro, ahí el empleado me dice que estoy evidente, me ve de color azul, no me da la prioridad, ¿eh? Y usted me pregunta que es evidente. ¿Pero qué es lo que es evidente, señor? Usted me está tomando por loco. ¿Qué me toma por loco? Vaya a tomar el pelo, señor. No, escúcheme, vaya a tomarle el pelo a su abuela, eso haga. Pero, señor, no... Ah, Pero, señor...
Señor Bueno. González, el doctor lo estaba esperando. ¿Cómo? ¿Pero cómo sabe que soy González? Él lo sabe todo, absolutamente todo. ¿Y esa, para qué es eso del ritual? No, eso? simplemente se cortó la luz. Pase, pase, Bueno, por favor. gracias. Al fondo, el doctor lo está esperando. Bueno. ¿El chamán? Pero ahí está, ¿no lo ve? Disculpe, Pase, pase. no, debe ser una equivocación, mire. Le pido disculpas. No, pero qué equivocación, acá no hay ninguna equivocación. Pase, por favor. ¿Qué no me piensa hablar acerca de su problema de piel azul que tiene usted? ¿Usted me ve azul? Por supuesto. Y mi secretaria también. Por eso lo hizo pasar presurosamente. Tome asiento. Ah, bueno. Pase. Tome asiento, no tenga miedo. ¿Usted entiende de esto? ¿Sí? Sí entiendo. Entonces puede tratarme. Sí, puedo tratarlo. Ah, qué alivio. Quiere decir que me puede curar. ¿No? Curarlo no. Mire, doctor, yo estoy pasando por un momento muy especial en mi vida y me he teñido de azul. Y bueno, solo mi esposa, mi mujer y una florista y usted saben que estoy así, porque, no sé, estoy sensibilizado también y bueno, no me gustaría ser embaucado por cualquiera. No sé si da cuenta. Perfectamente. Y como le dije, yo no puedo curarlo, pero sí puedo tratarlo. Además, la curación depende únicamente de usted. Solo los que saben mirar y miran verdaderamente son los que deberían ver su color azul. ¿Por qué azul? Porque están viendo su esencia, su alma. ¿Por qué el azul? Le doy un ejemplo. Las personas que se están asfixiando se ponen azul. A usted, ¿quién lo asfixia? A medida que vaya descubriendo sus problemas, se irá aclarando. ¿A qué se dedica Eliseo? Trabajo de dibujante en un estudio de arquitectura. En realidad, ¿qué es lo que hace verdaderamente? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que le da sentido a su existencia? Lo que le brota y le sale de acá. Yo escribía poesías y dibujaba. Eso, Eliseo, hace poner azul a cualquiera. Pero Eliseo, Eliseo, venga, todavía no he terminado. No, no, señor. Usted tiene talento.
No puede escribir esta obviedad gastada e insignificante. Busque en su interior. Diga algo que valga la pena, pero dígalo desde acá, desde adentro. Mire, le voy a seguir tachando lo que no corresponda a su espíritu creativo, aunque gaste tanques de tinta azul. Vaya, hágame el favor, vaya y hágalo de nuevo. Usted tiene talento. Hola, sí, bueno, de acuerdo. Entonces, quedamos así. Eliseo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás vos? Hola, arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y bueno, venía a ver si habías resuelto el problema entre sí. la curva y los rectos. Ya está, mire, arquitecto, este es mi proyecto, Sí. esto es lo que a mí me sale, así que por eso yo lo firmo así. Va a quedar esto, ¿eh? Va a quedar esto, así que si te gusta, bien. Pero, Chao, arquitecto. el recto y la Chao, curva. Y yo no sé. ¿Y ahora qué hago? Se le fue la rosca a este. ¿Cómo me va a dejar así? Sí, todo por una curva. No entiendo nada, la verdad. No entiendo nada. Bah. Tendré que ver esto. Una curva de recto. ¿Qué sé yo? Adiós, señor Celeste.
de manera tal de que acá no tan solamente estamos diciendo que el consumidor es para una determinada persona. Consumidores somos todos. Lo que pasa que en el medio, por supuesto, está el productor que a veces vende un producto bajo y está el consumidor final que pagamos un precio alto. Pero en el medio hay una cadena de comercialización que hay que combatirla fuertemente, con leyes, con castigos, para que de alguna manera gente que sin hacer nada por teléfono está modificando los precios de muchas cosas.